Muy tardes, muy buenos días. Para mí es un placer, un orgullo y un privilegio estar aquí con ustedes para este curso de IIDH América, curso en línea de soluciones pacíficas en el derecho aeronáutico internacional, promovido por la doctora Zaida Marcano de Navas. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes mi charla acerca de la filosofía de la mediación. La filosofía de la mediación para resolver los conflictos, para solucionar los conflictos. Una primera introducción nos habla de la importancia que tiene entender la mediación más allá de sus elementos normativos. Desde el pensamiento de la filosofía, concebir la mediación como un ámbito relacional, dialógico y dialéctico. El conocimiento de los elementos paranormativos servirá a las partes para que, por estar afectadas por un conflicto, decidan acudir a la mediación como método para resolver por sí mismas y con la ayuda de un mediador su disputa. Puedan disponer de unas herramientas eficaces que le permitan realizar con éxito el proceso de mediación. Entonces, en ese objetivo, la finalidad que persigue la mediación es la adopción de un acuerdo con efectos ejecutivos. Pero esta no es la única finalidad. Está la función resolutiva, en la medida en que la mediación facilita a las partes implicadas una gestión razonable del conflicto, que a menudo estabiliza el conflicto más que solucionarlo y les permite identificar y asumir mejor sus diferencias, desistiendo de acudir a la justicia jurisdiccional, a la vía jurisdiccional, que persigue otras funciones específicas como la preventiva, la educativa y la reparadora. La creciente demanda de los ciudadanos de ver satisfechos sus derechos fundamentales no basta con que el sistema reconozca un derecho, sino que es necesario que además sea satisfecho. En concreto, se trata del derecho a obtener una justicia efectiva en un tiempo razonable. En el contexto social se observa el creciente malestar e indignación de esos mismos ciudadanos ante las deficientes políticas públicas. La nuestra es una sociedad donde la proliferación de los conflictos es, de hecho, una expresión de nuestro desarrollo. Para el profesor Pompeu Casanovas, considera que la mediación es una institución que todavía espera su construcción jurídica plena a partir de esa cooperación interdisciplinar del derecho con la sociología y otras ciencias sociales. 4 aspectos esenciales para acceso a justicia. Sobre los aspectos esenciales que se han descuidado en los estudios de derecho comparado en relación a la mediación y el acceso de la persona a la justicia, resalta que son 4. El primero de ellos se refiere a la disparidad del poder que enfrenta a las partes en el conflicto. El segundo consiste precisamente en esa transversalidad a la que acabamos de apuntar, en concreto a la necesaria aproximación interdisciplinar, al diálogo abierto y que el derecho y sus textos legales deben entablar con la sociología, la economía, la antropología y las ciencias políticas. Se da un exceso de eurocentrismo en el tercero. La tercera de las características es un exceso de eurocentrismo y de una perspectiva occidental que no ha prestado suficiente atención a los mecanismos existentes en otras sociedades que ofrecen un acceso a la justicia al margen de lo judicial. Y por último, el cuarto aspecto menciona el gap
que aparece entre las declaraciones de principios y la práctica real del derecho, entre law in the books and law in the action. La pregunta sobre la esencia de la mediación no se centra en indagar cuáles son los caracteres genéricos y diferenciales que la definen, sino su razón de ser ontológica, y que solo aparentemente puede resultar algo obvio. La esencia de la mediación nos descubre cuál es su modo determinado e inalterable de ser, lo que la hace ser lo que es, no otra cosa diferente, y a tener en consecuencia consistencia. El sentido de una cosa es la forma suprema de su coexistencia con las demás, es su dimensión de profundidad. ¿Cuál puede ser la intuición ejemplar que nos adentre en el conocimiento esencial de la mediación? Para que las partes en conflicto puedan llegar a solucionar por sí mismas sus problemas o consigan al menos reducir sus diferencias y o a mejorar su relación a través de la mediación, es preciso que cada parte deje de considerar su realidad de forma individual, sea capaz de conformar un ámbito relacional. Al pronombre impersonal se, si no se constituye el nosotros, el ámbito de la mediación tiene un carácter relacional, ya lo hemos dicho, porque el nosotros surge a partir de la relación o suma de relaciones que aúna la diversidad y aparca la relación distante y de exterioridad que se mantiene con quien la parte se enfrenta. Esta otra parte es lo que comúnmente llamamos el otro. En el ámbito relacional deja de ser un extraño ajeno. En consecuencia, el simple conocimiento intelectual que adquieren las partes sobre el alcance del conflicto, el análisis jurídico y estratégico de las posiciones enfrentadas entre sí, no es suficiente para comenzar y permanecer en una mediación. Se necesita introducir otro tipo de conocimiento, porque si nos mantenemos en la actitud de un racionalismo cerrado sobre sí mismo, esto conlleva irremediablemente en aquellos asuntos que interesan al destino del individuo o colectivo, a la indiferencia ante los contrarios y la abstención ante la acción. Es el descubrimiento del lugar donde acontece el ámbito dialógico, la esfera del entre, un lugar donde ocurren las relaciones personales, un espacio al que solo tienen acceso el yo y el tú, un espacio que ontológicamente no hace parte de la existencia personal ni de las dos existencias personales, sino que trasciende ambas, se da entre ambas. Es el filósofo Martin Buber quien crea conceptualmente la esfera del entre, allí donde se comunican los hombres. Es una protocategoría de la realización humana. La esfera del entre no es una ficción construida para explicar este planteamiento, sino una realidad. Es el lugar y el soporte auténtico donde ocurren las relaciones interhumanas. En primer lugar, por ser la dialéctica una condición propia de la persona, y en segundo término, porque la mediación exige un modo de pensar dialéctico, discursivo, donde se anulen las diferencias que mantienen las partes, sino que se advierta la mutua implicación de realidades en apariencia opuestas. Aplicado a la mediación, este modo dialéctico de pensar confiere amplitud de mirada suficiente para advertir la mutua implicación de los conceptos, captar el lado positivo de realidades al parecer tan solo negativas y aunar ideas a primera vista contradictorias. Las ideas son expuestas desde un corte hermenéutico, pues se fundan en la interpretación y en las conexiones
que surgen de lo cotidiano. El término filosofía es una forma de amor, conocimiento y persuasión del objeto estudiado. Si le añadimos el ingrediente comunicativo propio de la oralidad o de la capacidad de los seres humanos de interactuar y descubrir por medio del contacto con otros estilos y formas de mediación. Reacción, elección y acción. Se requiere una actitud crítica, el plantearse un por qué, buscar el origen, qué implica la mediación, tomar decisiones de manera coherente. Reflexión acerca de la mediación ante los cambios de la sociedad en nuestros días nos lleva a postular la necesidad de que el derecho y la justicia se adapten a las continuas transformaciones sociales, ofreciendo una forma innovadora de abordar los inevitables conflictos jurídicos. La mediación, pese a las dificultades de implementación, conseguirá asentarse poco a poco, convirtiéndose en una forma de hacer justicia que permita no solo una mayor proximidad entre el Estado y sus ciudadanos, sino también una nueva forma de hacer derecho, un nuevo paradigma en el que los ciudadanos se sientan verdaderamente integrados. Estamos en un momento de cambio en la historia de la sociedad occidental. Las estructuras sociales, políticas, inclusive el mismo concepto de Estado, están siendo profundamente puestas en causa, así como también los dogmas y principios que les son inherentes. Al nivel personal, en cada ser humano existe una estructura rígida que tiene la intención de proteger aquello que configura su esencia, su ser íntimo, y que se sitúa al nivel del inconsciente, de la persona que indefectiblemente se refleja hacia el exterior. En la necesidad de ordenar el conflicto de cara a la pacificación de la situación de base que enfrenta las partes, la razón de ser de la mediación busca, por tanto, una cultura de paz en justicia. El conflicto tiene normalmente varios orígenes que giran en muchas ocasiones en torno a la percepción de la verdad que tiene cada una de las partes enfrentadas. Y es que a veces la verdad se oculta, otras veces se disimula y no pocas simplemente aparece en forma de mentira. Por otro lado, cada parte suele tener una visión diferente de la realidad, especialmente cuando se discute sobre un derecho o una prerrogativa. Cuando varias personas quieren un bien escaso, suele surgir la disconformidad y el conflicto. ¿Cómo se presenta la mediación? No solo como un proceso de armonía a través del conflicto, sino también como el medio de establecer puentes entre el Estado y los ciudadanos. Puentes que trasladen efectividad y confianza, puentes que unan y no separen, puentes que en suma posibiliten justicia. Con la mediación, el acceso a la justicia, principio basilar y fundamental en una sociedad democrática, será garantizado a bajo coste y será percibido por las partes en conflicto de forma más fácil como un medio de resolver sus controversias. Por eso creemos que debemos encarar el cambio con confianza, entendiendo que la mediación podrá ser uno de los motores del mismo. El camino no será fácil, pero merece la pena ser andado. La mediación nos muestra que es posible restablecer no solo la paz pública, sino también la reinserción social, como en Colombia, lo que está ocurriendo en nuestro país. La mediación nos dice que es posible transmutar el conflicto intentando recuperar de él no solo el crecimiento personal de los envueltos en el mismo, sino también, y de igual forma, la sensación de ganancia por parte de los contendientes. Sensación que sin duda es importante para zanjar la diferencia sin que ésta vuelva a producirse. Esto es así porque las partes quedan en pie de igualdad y no solo salen del proceso de mediación ganando ellos mismos, sino también ofreciendo más paz y seguridad a la propia comunidad.
Nos preguntamos si un proceso de pacificación puede ser más sencillo, célere y perceptible por un lado y por otro menos oneroso. ¿Por qué complicar? Solamente hay que establecer los medios necesarios para la aplicación eficaz de la mediación. Reflexión. Estamos en un momento de cambio en la historia de la sociedad occidental. Hay que reflejar este cambio y acompañarlo. Como diría Lavoisier, coincidiendo de alguna forma con la filosofía de los antiguos griegos, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Abracemos el cambio, por lo tanto. Diferencias que alejan a quienes los padecen y los alejan de la verdad. El conflicto es espejo de las diferencias. Es el espejo de las diferencias. No debemos olvidar que muchas veces está oculta en las emociones de aquellos que esgrimen e insisten en considerar que solo ellos tienen la razón. Esta realidad está en verdad muchas veces escondida en la intimidad del ser, y es por eso es difícil de encontrar, de analizar y sobre todo de solucionar. Opciones para el filósofo. Se puede ser academicista o permanecer en una torre de marfil, o mundano. Te formas con ideas para reflexionar, pero de poco pensamiento propio. Estudiar filosofía o ser filósofo. Hay que usar las fuentes de las que hemos bebido, el espíritu de tocar la vida y de tomar decisiones. Estamos presos en una cárcel de derecho. Utilidad práctica del estudio de la filosofía o para transformar el mundo dentro de la jaula. Áreas profesionales de la filosofía vinculada a la educación. La filosofía es optativa, no hacemos ruido. ¿Querrá que no pensemos? La filosofía desde la ciencia. No exigimos lo que nos corresponde por derecho. Debemos pensar con sentido crítico. ¿O somos una sociedad de borregos? En el mundo anglosajón existen departamentos de filosofía desde la ciencia. ¿El conflicto es igual a la guerra o es una oportunidad? Son las partes del conflicto las que deben adueñarse, apersonarse. Es posible llegar a acuerdos. El mito es la guerra total. Reconocer qué sienten ellos y lo que sienten los demás. La filosofía aporta la lógica. El verdadero aporte de la filosofía son las contradicciones, formular dudas, preguntas. Sócrates, la mayéutica. Que se adueñen del conflicto, que acompañen a las personas durante el proceso, labor y formación propia. Método interdisciplinar, el derecho es clave. La psicología, el entender lo que está pasando. Los aportes de la filosofía a la mediación son, en primer lugar, la escucha limpia. Segundo, el registro crítico. Japón y China se hacen en pañales. Castigo es igual diálogo en educación. El conflicto nos atraviesa. El mediador va al mundo donde están las partes. Él es el que conoce y se implica y no las partes. Cree en el perfil, en el cambio del paradigma. La actitud es igual a confianza en el proceso. Sensibilizar a los estudiantes. El curso sirve para sensibilizar a los estudiantes para que conozcan la filosofía de la mediación y se enganchen con ella. Es muy importante educarnos todos bien. El filósofo J.A. Marina cita unas cuantas veces en su copiosa bibliografía un refrán africano. La educación de un niño pertenece a toda la tribu. Yo agregaría que la buena educación de un niño depende de que la tribu sea buena. Filosofía y la educación. Hace muchos años se publicó un ensayo con vocación de manual titulado La educación es cosa de todos, incluido tú. Esta última interpelación constata que la educación es una tarea que nos atañe a todos como miembros de la comunidad. Yo iría más lejos. Nos compete como seres humanos embarcados en la aventura de humanizarnos. Es una tarea hercúlea, pero la más hermosa de todas.
Conéctate con una vida contemplativa, una vida superior, porque el modo de contemplar suscita el amor y frente al amor nadie puede quedar en la inacción. La sabiduría y el carácter práctico. El mayor signo de verificación del conocimiento se da por una línea de discernimiento ajustada a la comprensión de un determinado. Ya para concluir, porque hemos avanzado bastante, quiero de todas maneras, adicionalmente, pensar que la filosofía permite avisorar analíticamente cómo el empoderamiento de las partes en la mediación tiene un fuerte contenido pedagógico de formación ciudadana, lo cual es de resaltar y de tener en cuenta al momento de emprender propuestas en torno a la formación ciudadana, ya sea que dichas propuestas estén enmarcadas en una política pública en particular, o sea, una propuesta que esté orientada hacia la construcción de la paz en el marco de la actual coyuntura del posacuerdo que se vive en mi país, en Colombia. Muchas gracias por su amable atención, muy amables.